Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a ver la prescripción sucesoria. La prescripción sucesoria proviene del latín prescriptivo, que significa terminar. La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas. ¿Cómo la podemos definir? Cabanelas la define como una consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso de tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en un derecho, como la posesión en propiedad, o ya sea perpetuando una renuncia, un abandono, una desidia, una inactividad o impotencia, un precepto, un orden, un mandato, una usucapión. Es una denominación unificadora de la prescripción adquisitiva y la extintiva en el campo del derecho civil, compuesta por una prescripción en los derechos que les corresponden a los sucesores. Osorio la define como un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo en la que la ley determina que es variable según se trate de bienes muebles y según se trate que posean o no de buena fe y con justo título. ¿Cuáles son las clases de prescripción? La prescripción puede llamarse la prescripción adquisitiva cuando sirve para adquirir un derecho. La prescripción es liberatoria cuando impide el ejercicio de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación. Estos plazos liberatorios son muy variables, conforme a la acción que se trate a ejercitar. La prescripción adquisitiva es un derecho por el cual el poseedor de una cosa adquiere la propiedad de ella por la continuación de la posesión durante el tiempo fijado por ley. Y la prescripción de acciones, que es su caducidad de los derechos en su eficacia procesal por haber transcurrido el plazo legal por su posible ejercicio. Este concepto viene a sumarse al de la prescripción extintiva. Y la prescripción extintiva es una excepción para repeler una acción por el solo hecho de que en el que entablaba ha dejado durante un lapso de tiempo intentar o ejercer el derecho que le correspondía por ley. El tiempo es una verdadera causa eficiente en la vida del derecho e influye sobre su nacimiento, sobre su modificación y extinción. Una diferencia determinante es que la prescripción puede ser adquisitiva y extintiva, mientras que la caducidad solo es extintiva. Cabe notar que la llamada prescripción adquisitiva nace en el derecho romano y la conocemos con el nombre de usucapión. Esto ustedes a mayor profundidad han visto en la asignatura de procesal civil. ¿Cuál es el efecto esencial de la prescripción? En muchas instituciones jurídicas ocurren casos en los que ciertos efectos están enlazados con el transcurso del tiempo. De ahí que deban hacerse consideraciones jurídicas relativas al tiempo. El tiempo, y mejor aún, el transcurso del tiempo, pertenece a los hechos con trascendencia jurídica. En el derecho, la prescripción consiste en la formalización de una situación de hecho por el paso de tiempo, lo que produce la adquisición o la extinción de una obligación, haciendo que el tiempo lleva a la consolidación de ciertos derechos o la pérdida de los mismos, como es en la asignatura sucesoria. Esto quiere decir que el derecho a desarrollar la capacidad de obrar sobre los bienes que le han delegado sus sucesores, el causante o el decuyus, puede extinguirse cuando pasa una cierta cantidad de tiempo y se produce lo que conocemos como
la prescripción. Los plazos de prescripción propiamente hablando no constituyen límites temporales estrictos de la vida de los derechos, sino de la inactividad y desidia de los titulares, dado que tales plazos son susceptibles de interrupción. Es evidente que los derechos no encuentran en tales plazos una frontera temporal propiamente dicha, pues deben revivir de forma continua y recurrente por un mero acto de ejercicio de su titular. Ante ello, la ley considera que en numerosas ocasiones que el ejercicio es determinado para efectuar derechos y facultades, se debe llevar a cabo necesariamente e inexcusablemente dentro de un periodo temporal determinado. Una vez transcurrido un plazo marcado, sin posibilidad alguna de suspensión o interrupción, el derecho de que se trate no podrá ser ejercitado por su titular. Esta reviviscencia o resurrección de los derechos no resulta siempre posible en la materia sucesoria ni técnicamente aconsejable. Ahora bien, ¿cuándo el derecho es prescriptible? Se extinguen por prescripción los derechos y las acciones de cualquier clase que sea. Pero esto no es del todo cierto, ya que realmente solo lo son los derechos subjetivos patrimoniales, es decir, los derechos reales, los derechos de crédito, que el derecho permanezca inactivo, es decir, que no sea ejercitado cuando puede serlo, que transcursa un periodo de tiempo establecido en la ley, de no ejercicio de ese derecho. Que una vez prescrito el derecho, se alegue la prescripción por vía judicial y que la prescripción no haya sido renunciada por el sujeto pasivo. ¿Cuándo comienza a correr el plazo para la prescripción? El Código Civil nuevamente nos indica algo al respecto. Concretamente nos dice que el tiempo para la prescripción de toda clase de las acciones se contará desde el día en que se pudieron ejercitarse, contándose por días enteros y no por horas. Esto está estipulado por el artículo 1493 y 1494 del Código Civil. Para la materia de sucesiones se tiene 10 años para aceptar o renunciar. El cómputo del plazo prescriptivo establecido en cada caso se inicia desde el momento en el que el derecho pudo haber sido ejercitado, salvo que se disponga otra cosa diferente. La expresión desde el día en que pudieron ejercitarse los derechos o las acciones según el tenor del Código Civil ha de ser entendida en el sentido de que el titular del derecho tuvo conocimiento de que podía ejercitar el derecho, que es un principio general. La prescripción comienza su curso desde que ha quedado expedita la acción, es decir, que está sujeta al actio non nata non praescribuntur. Se dice que el principio general de la prescripción alude a las obligaciones que pueden ser exigidas desde su mismo nacimiento, por no estar afectadas por modalidad alguna. ¿Cuál es la interrupción para el plazo? Existe una interrupción del plazo. Mientras no venza este plazo de prescripción, el titular tiene derecho de ejercitar eficazmente su derecho, aunque con anterioridad haya permanecido inactivo. Para ello es menester que ustedes requieran comenzar o computar el plazo prescriptivo desde el comienzo y efectuar un trámite en el cual van a notificar a la otra parte. ¿Cuáles son los presupuestos de la prescripción? Para que se produzca la prescripción es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. En primer lugar, es necesario que estemos frente a un derecho que sea susceptible de prescripción, un derecho prescriptible. Han transcurrido 10 años en el cual el heredero no se ha pronunciado.
Son 10 años que estipula el artículo civil para aceptar o rechazar. Que el titular del derecho en cuestión permanezca inactivo, es decir, que sí, sin ejercitar el derecho que le corresponde, no ha tomado esa posesión o esa calidad de heredero. Han pasado más de los 10 años y no está ejercitando esos actos en calidad de heredero. Y que transcurra el plazo señalado por ley para ejercicio de un derecho sin que haya llevado a cabo una actuación del mismo. Para ello, el plazo para renunciar nos establece 10 años, como estipula el artículo 1053 del Código Civil, y el artículo 1029 del Código Civil indica que se tiene 10 años para aceptar. ¿Cuál es la alegabilidad y la renuncia de la prescripción? No debemos olvidar que el efecto fundamental de la prescripción es hacer inexigible al sujeto pasivo del derecho que tenía para suceder la observancia de la conducta omisiva que podía serle impuesta por su titular, o sea, por el descuido. Así pues, desde el prisma del sujeto obligado a aceptar o rechazar, no ha efectuado, y consecuencia básica de la prescripción radica en que ésta le produce un beneficio, un inesperado provecho derivado de la inactividad del titular del derecho subjetivo. Por tal motivo, la ley considera que ese beneficio, para que el sujeto pasivo, debe ser dejado en manos del propio interesado, y le exige que tenga una conducta diligente, que al menos debe consistir en la alegación de la prescripción frente al titular del derecho, en el caso de que éste finalmente opte por ejercitar su derecho. En consecuencia, la prescripción va a operar solo si el beneficiado por ella la alega. Por el contrario, si el beneficiario por la prescripción no alega que ha transcurrido el plazo para el ejercicio eficaz del derecho, podrá ser condenado a cumplir el plazo y a ejercer este ejercicio. La prescripción consiste en la extinción del derecho subjetivo por su no ejercicio en el transcurso de un periodo de un tiempo determinado. Resulta de manera ilustrativa, a los efectos de demarcar con contundencia este instituto, la regulación prevista en el Código Civil Boliviano, que establece en su artículo 1514, los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro del término de perentoria observancia fijada para el efecto. Y en su artículo 1520, la caducidad no puede aplicarse de oficio, excepto cuando tratase de derechos indisponibles ante un juez, para señalar los motivos que se han originado, lo que ustedes van a hacer el día de hoy a través de la demanda. La prescripción, por su parte, es una institución jurídica regulada en nuestro Código Civil Boliviano a partir del artículo 1492, en virtud de la cual se adquieren o se extinguen derechos por haberse agotado en un término de tiempo fijado por ley. Las analogías y diferencias existentes entre la caducidad y la prescripción se las puede establecer del siguiente modo. En cuanto a los efectos, la caducidad extingue el derecho, mientras que la prescripción no extingue el derecho, sino la acción judicial que le corresponde de efectuar la división sucesoria. En cuanto a la naturaleza jurídica, la prescripción es una institución general que afecta a toda clase de derechos, de modo que para ella no funcione, se requiere la norma excepcional que exima de la prescripción o tal acción determinada.
En cuanto a las contingencias de su curso, la prescripción puede ser suspendida. La sentencia constitucional 0001/2004-R de 7 de enero señaló que la prescripción consiste en la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en la propiedad, ya perpetuando una renuncia, un abandono. En el ámbito del derecho civil, la prescripción constituye un modo de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Es, por lo tanto, un medio de adquirir derechos o de perder otros adquiridos, obrando el tiempo en realidad como el productor esencial de estas situaciones jurídicas. De donde se entiende que la prescripción está claramente vinculada a dos aspectos. El primero, referido al transcurso de un periodo temporal previsto legalmente, y el segundo, relativo a la inactividad que deja de oferta de ejercicio del titular del derecho en el tiempo que el legislador ha establecido para este ejercicio, que en el caso referido a la prescripción sucesoria, aplicando lo estipulado por el artículo 1029 en su parágrafo primero y el artículo 1053 en su parágrafo primero. Con lo que hemos concluido.